Y bueno, uno de los anuncios también importantes para el mercado bancario en nuestro país se dio esta semana, luego de que pues ya finalmente, después de mucho estira y afloja, pues se presentan en el diario oficial de la Federación cambios normativos para las operaciones digitales con la banca. Usted sabe que pues buena parte ya de la operación financiera en nuestro país se hace a través de celulares, a través de computadoras. Y bueno, la idea, nos los explicará Álvaro Berti, socio de DGA Group, es hacer más ágiles y seguras estas operaciones. Álvaro, muy buenas tardes. Rogelio, un gustazo saludarte hoy a ti y a tu auditorio. Muchas gracias a ti por tu tiempo en este inicio de fin de semana futbolero, ¿verdad? Álvaro, ¿cómo viste estas nuevas reglas que se dieron a conocer ya, pues, en el diario oficial de la Federación para todo lo que es la banca digital? Bueno, sin duda es un tema que ya veníamos platicando desde ese tiempo. No sé si te Sí, acuerdas, desde la convención bancaria claro, se sí. anunciaba que se iban a tomar medidas para facilitar y para mejorar la adopción de pagos digitales en el país. Ujú, Sabemos que CODI y DIMO pues, no han despegado como todo el mundo claro, esperaba despegaran, y entonces toman esta medida, Rogelio, para apoyar en ese sentido, lo cual también tiene sus tintes interesantes, ¿no? Porque, digo, ya entraremos a platicar, porque lo que creo que están tratando de hacer es que a través de la experiencia del usuario haya mayor adopción de pagos digitales, pero por otro lado se meten en un tema muy interesante y complicado, porque también algo que hace diferente a los jugadores en el sector financiero, no solo el bancario, es la agilidad que tienen para entender el comportamiento del usuario, y las mejores ujú, plataformas normalmente son las que mejor tracción tienen. Entonces, esta medida es un poco interesante también desde un punto de vista de competencia, porque creo que trata de nivelar el juego en términos de user experience, pero por otro lado también, pues creo que están de alguna manera quitando algunos elementos de competencia real, ¿no? En sí. el sector, Rogelio. Claro, en la parte de Cody y Dimo, ¿qué mejoras, qué adecuaciones se han establecido para pues que estos pagos que son sencillos a través de un celular pues puedan generalizarse, Álvaro? Pues al final lo que está tratando de hacer Banjico es prácticamente establecer reglas homogéneas que le permitan particularmente a los bancos el facilitar el hecho de que el usuario transaccione digitalmente, ¿no? Sí, ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente que la forma en que operen sean mucho más sencillas, mucho más fáciles de adoptar, y eso de alguna manera ayude que empecemos a pagar más digitalmente. A mí, ok. si me preguntas, creo que hay también otras maneras de lograrlo, ¿no? A través de pues, fomentar mayor competencia, establecer mejores infraestructuras y plataformas, similar a lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil para efectos de PIX, en donde el gobierno prácticamente obligó al sector financiero de adoptar cierta infraestructura, ciertas plataformas, pero por otro lado les permitió también mejorar y competir desde un punto de vista también de establecer sus experiencias del cliente conforme ellos iban desarrollándola, ¿no? Claro, también se anuncia pues que se amplían las capacidades de las cuentas que se pueden aperturar o que ya tenemos y que operan en la banca digital, el famoso nivel uno, nivel 2. Ahí, ¿qué nos puedes comentar, Álvaro? Y esa parte me parece muy interesante y muy buena. O sea, se añade estas cuentas N2 bis, ¿no? Sí, Para efectos de que lo que te permitan es recibir mayores depósitos, ¿no? sí, Y particularmente te permite recibir depósitos de hasta 12,000 UDIs, más o menos 105,000 pesos por vías digitales, ¿no? Y entonces eso lo que está logrando, lo que busca lograr es que la gente se dé cuenta que a través de las plataformas digitales pueden agilizar pagos hasta de ese nivel ujú, sin que tengan que ir o estar prácticamente limitados a límites inferiores, etcétera. Rogelio, esa parte la verdad es que me pareció muy interesante. Creo que tendremos que seguir a ver cómo el usuario empieza a adoptar esto, particularmente en una sociedad que, como sabes, nos encanta el efectivo.
y pues hay muchas cosas todavía que mejorar al respecto. Claro, retos importantes. En el caso de las cuentas nivel uno quedan sin cambios, sin modificación en torno a los depósitos que pueden recibir, Álvaro. Es correcto, Rogelio, siguen igual y esta nueva modalidad de las cuentas N2 bis es prácticamente la adición para que apoyen la adopción digital, Rogelio. Claro. ¿Tú ves entonces que hubo de alguna manera diálogo con los bancos, con el Instituto Central para todas estas medidas que se acaban de pues ya oficializar? Sí, creo que esta medida es muy, ¿cómo te diré? Muy dirigida hacia la banca incumbente, ¿no? Sí. En el sentido de que les están tratando, yo creo que de ayudar a que se vuelvan mucho más ágiles y mucho más cercanos a ese usuario, esta banca que le ha costado tanto trabajo digitalizarse, ¿no? Con ciertas excepciones, ¿no? Creo que hay bancos que han hecho un gran trabajo, pero creo que donde se han distinguido otros bancos, particularmente los neobancos y fintechs, es justo en la experiencia del usuario, ¿no? Ujú. Y eso es la medida que les había dado ciertas ventajas para efectos de que tuvieran mayor adopción, etcétera. Creo que una gran pregunta, Rogelio, que hacernos Sí, es si con estas medidas, por ejemplo, los neobancos que ya son bancos, vamos a particularmente pensar en Plata o en sí. Revolut o ahora que viene Nu, pues van a sentir que los están obligando a dar un paso atrás en todo lo que estaban haciendo, particularmente cuando se trata en pagos entre usuario y usuario, ¿no? Lo que le llamamos P2P o Ujú. peer-to-peer, ¿no? Creo que será muy interesante conocer también su opinión en lo que pues, prácticamente le representa esto, o a bancos como BBVA, que ha hecho un muy buen trabajo también en términos de digitalizar su banca, ¿no? Sí, actualmente ya la mayor parte de las operaciones que hacen los clientes con la banca son ya digitales, ¿verdad, Álvaro? Pues mira, la verdad es que sí y no, o sea, depende en dónde ubiques como este análisis, porque Sí. seguimos, como sabes, anclados en el efectivo. 85% de las transacciones de abajo Sí. de 500 pesos se siguen haciendo de manera en efectivo, y no creas que sube mucho el porcentaje de más de 500 pesos, ¿no? Ujú. Entonces, seguimos particularmente en ciertas partes de la sociedad mexicana muy anclados al uso del efectivo, y creo que estas medidas tendrían que ayudar, pero me parece que todavía hay temas mucho más sustantivos que resolver, como por ejemplo la interoperabilidad, Ujú. entre otras cosas, entre plataformas, ¿no? Sí, a propósito de esto de la interoperabilidad, todavía sigue pendiente esta revisión en torno a las nuevas terminales para recibir tarjetas, la comisión que pueden cobrar, cómo se cobran entre los diferentes bancos, ¿verdad? Correcto, sigue pendiente el conocer la nueva versión de esta propuesta sobre disposiciones, sobre medios de disposición con tarjeta, ¿no? Sí. Donde creo que había dos temas muy importantes, Rogelio. Uno era el tema de los límites a las cuotas de intercambio, que como Ujú. te acuerdas, querían Sí. limitarlo a 0.3 para débito y 0.6 para crédito, sin distinguir modelos, ¿no? Y sin distinguir naturalezas de negocio, ¿no? Creo que el regulador ha hecho un buen trabajo en reflexionar de manera mucho más profunda qué significa esto en torno a la competencia, en términos a la adopción y sobre todo en términos de la problemática que estaban tratando de resolver, que es particularmente competencia en el sector y mayor adopción de los comercios en pagos digitales y con tarjeta, ¿no? Pero también el tema estaba en la interoperabilidad, es decir, oye, pues prácticamente no obligues a los comercios a transaccionar con un banco en particular, etcétera, sino Sí. déjalos correr en la carretera de pagos que sea prácticamente la misma para todos y que la distinción no sea a través de las plataformas o la infraestructura, sino a través de los precios, ¿no? Sí. Entiendo, eso todavía tiene pendiente cierto análisis. El regulador me parece que ha hecho un buen trabajo en acercarse a los diferentes gremios para entender cada uno de estos modelos y las implicaciones, y esperemos que es una muy buena regulación en donde lo que se promueva sea la competencia y se eliminen las barreras a la entrada de nuevos competidores, Rogelio. Por lo pronto, con esta publicación en el diario oficial de estos cambios normativos, pues se buscaría ampliar, como tú dices, la banca digital, la posibilidad de que sea por montos mayores las transacciones y pues atacar el efectivo, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que el efectivo, desde donde lo veas, es ineficiente. Por otro lado, te lleva a problemas relacionados con seguridad, trazabilidad, fiscalización, entre Ujú. otras cosas. Y sabes qué es lo mejor de los pagos digitales, a mi gusto, es Sí. prácticamente que al usuario también le beneficia en gran medida, ¿no? Ujú. Pero hay barreras culturales que todavía tenemos que atacar. Me parece que esto puede ser un ejercicio interesante que habrá de ver qué resultados tiene. A mí en lo personal, Rogelio, si me preguntas, creo que el problema es mucho más profundo, que se tendría que atacar de maneras mucho más también profundas. Sí, sobre todo entender también de que pues la economía de México, buena parte se mueve a través de la informalidad. En general, muchos de los negocios están al margen de la legalidad, no porque estén al margen de la ley, pero pues son informales, ¿no? Están, digamos que no pagan impuestos, es el comercio ambulante, es el comercio que vemos todos los días en nuestras calles. Correcto. Y si al final a todo este grupo de comercios o de personas no le das de alguna manera alicientes o Claro, incentivos para incentivos, que sí. adopten eso, pues no lo va a hacer. Entonces, yo creo que habrá que pensar eventualmente en algún tipo de incentivo, en Ujú. algún tipo de beneficio que puedan ellos de alguna manera entender y adoptar para efectos de que se den cuenta que el uso de efectivo, como decíamos, es ineficiente, no te genera ningún tipo de valor. En cambio, la parte de los pagos digitales te da muchísimos mayores beneficios, Rogelio. Perfecto, claro que sí. Pues Álvaro Berti, socio de la firma DGA Group, gracias por acompañarnos esta tarde a entender estos cambios que anuncia Banco de México. Muy magnífico fin de semana, Álvaro. Rogelio, siempre es un gusto platicar contigo. Estamos en contacto. Gracias, Álvaro.